Gloria a Dios. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, te bendecimos. Recibe toda gloria de tu pueblo, Señor. Toda honra, porque te la mereces, porque eres digno, porque siempre eres, porque eres especial, bello, maravilloso. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos regalas, mi Dios, para reunirnos como hermanos y darte el culto a ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos un día más, como decía esta mañana, un día más para adorarlo, bendecirlo y estar siempre eternamente agradecidos de lo que Dios hace y hará en nuestras vidas. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos presentes, igualmente a aquellas personas hermosas que nos escuchan por Radio Tiempo 1200 AM y aquellas que nos ven a través de este video en YouTube, Edificando por la Palabra. Estamos acá en las adyacencias de Higuerote, en una hermosa villa, Villa Epifania, Estado Miranda. De verdad que ha sido una gran bendición. Estamos en un hermoso entrenamiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos como esos discípulos, como esos remanentes, como esos obreros que le darán la continuidad a este hermoso Evangelio. Así que pues le damos una cordial bienvenida a todos los presentes y los que nos están escuchando y viendo por estos medios en las redes sociales. Muy gozosos, muy llenos del Espíritu Santo, creciendo en madurez, como decía el Señor. Vamos creciendo en lo espiritual. ¿Para qué? Para conquistar las almas para el Señor, para detener los desastres de nuestra época. Ese es el plan absoluto de Dios, salvar a todo aquel que acepte y abra el corazón a nuestro Señor Jesucristo y que esa palabra vaya renovándonos y transformándonos cada día. Amén. Así que bueno, vamos a dar continuidad pues a nuestro culto, a nuestro Dios. Y vamos a orar por el mensaje del púlpito en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primeramente. Gracias. No nos cansamos de darte gracias, porque todo lo que nos das es bueno y de gran manera, Señor. Mi Dios, ponemos nuestras vidas una vez más delante de tu presencia, sabiendo que tú, Señor, vas en esta mañana a derramar esas semillas de tu palabra en nuestro corazón, que es la tierra fértil para recibirla. Igualmente, Señor, te damos gracias por la respuesta del púlpito, porque hoy nos traerás una vez más respuesta a nuestras vidas. Bendecimos a nuestro pastor, que es la herramienta que tú vas a usar en la mañana de hoy. Toma el control de sus cuerdas vocales, de su estado físico y de su estado espiritual, Señor. De manera que cuando venga ese mensaje que viene de lo alto, Señor, que viene de tu corazón, sea un mensaje fortalecedor, un mensaje restaurador, un mensaje que edifique nuestras vidas y que nos traiga respuesta a tantas preguntas que a veces los cristianos nos hacemos, pero que tú, Señor, tienes todo bajo el control, como hemos aprendido y creyendo que es así. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor. Gloria a Dios. Saludos a toda la gente. Gracias, Señor. Este es tu programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos a través de nuestras plataformas en internet, nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y por supuesto también a través de Radio Tiempo 1200 AM. Estamos, como decía la pastora Carolina, en un retiro en Villa Epifania. Y cuando usted esté viendo este material, le voy a pedir a nuestro hijo para que inserte algunas imágenes de lo que fue el retiro y de lo que usted va a ver, que son las instalaciones también de esta finca, la cual ponemos a su disposición. Ahí van a ver ustedes un correo, van a ver un número telefónico y estamos promocionando un lugar que para nosotros lo consideramos 5 estrellas. Es de los pocos que hay en Venezuela que se mantiene con una calidad,
con una higiene, el comedor, la comida. Bueno, usted puede ver el testimonio, hermano, acá, cómo nos hemos alimentado estos días. Aquí nadie vino a ayunar, aquí vinimos fue a recibir palabra, pero esto ha sido una bendición. Vamos rápidamente, titulado este mensaje, la identidad de la iglesia de Jesucristo. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 16 rápidamente. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a hacer un mensaje expositivo. ¿Qué es un mensaje expositivo? Es un mensaje con un contenido bíblico. Es Dios el que va a hablar a través de su palabra. Yo solamente voy a ser el expositor. Pido en esta hora a los que están presentes y a los que nos están viendo por el video y los que nos escuchan por radio, pido en esta hora que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que pueda haber iluminación de la revelación que está escrita en la palabra. La Biblia fue inspirada por Dios. Dios reveló a sus santos su voluntad y el Espíritu Santo en este tiempo ilumina para poder entender la revelación. Repito, he titulado este mensaje, la identidad de la iglesia de Jesucristo. Y Mateo capítulo 16, voy a leer el verso 16 al verso número 19. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de declarar, sobre este fundamento de que yo soy el Cristo, edificaré no dice dice mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Según el propio pasaje de Mateo capítulo 16, verso 16, en los versos que anteceden a la palabra, dice la Biblia que Jesús venía de la región de Cesarea de Filipo, de Cesarea de Filipo, y le pregunta a los discípulos, ¿cuáles son los comentarios que ustedes están oyendo acerca de mí? ¿Qué dice la gente que yo soy? Bueno, le respondieron Juan el Bautista, Jeremías, Elías, algunos de los profetas. Por supuesto estaban pelados, no sabían quién era Jesús. Pero Jesús había estado trabajando con los discípulos y le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, por revelación, y por eso está escrito, le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hemos oído a los que nos siguen que el término Cristo significa tú eres el hombre que Dios llamó, tú eres el hombre que Dios autorizó, tú eres el hombre que Dios acreditó, que Dios le dio nombramiento para que ejercieras 3 oficios de manera simultánea. Eso significa Cristo. Y dichos oficios son profeta, sacerdote y rey. Cuando Jesús escucha esto, le dice, eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso que estás diciendo no te lo revela hombre. Cuando le dice no te revela carne y sangre, le dice no hay una revelación humana para entender esto. Esto es divino, esto es sobrenatural. Y esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora, qué cosa tan maravillosa es poder ver que el propio Jesús le pregunta a Pedro y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, tú eres el Cristo. Dice que no le dicen, tú eres Jesús, tú eres el hijo de José,
La Biblia dice que los fariseos, los escribas, los saduceos y todo erudito y lector de la ley, cuando escuchaban a Jesús hablando en sus tiempos, le decían: este no es el hijo del carpintero. Porque para ellos Jesús era eso. A Jesús lo veían humano, lo veían hombre, lo veían Señor, lo veían natural, lo veían coloquial. Este no es el hijo del carpintero. Hay un pasaje de la Biblia, y estoy en la introducción para meter el mensaje positivo, donde Jesús, y eso está en Juan capítulo 8, donde Jesús está hablando y les está diciendo: oye, vale, pero las escrituras hablan de mí, o sea, ¿cómo que ustedes a mí no me conocen? Y en medio de la discusión, estos hombres se justifican llamándose hijos de Abraham. Y es cuando el Señor le dice: miren, de estas piedras Abraham hace hijos. Y es por eso. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Es decir, son hijos porque le dan continuidad a lo que Satanás hace. ¿Qué es? Él es homicida desde el principio y ustedes pretenden matarme. Ustedes son mentirosos como mentiroso es él. Ah, bueno, de una vez. Para desquitársela dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. ¡Pum! Es lo que nosotros llamamos tremenda punta. Le faltó fue hacer así. ¡Pah! Que le cayera a Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces quiere decir que en la cúpula del fariseísmo, en la cúpula de la sinagoga, ya se hablaba de que María no había estado con José, que este como que no era el hijo de José. Aquí hay un cacho, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero así lo veían. Ahora, ¿cómo lo vio Pedro? Por revelación, como el Cristo. Entonces, cuando tú me ves a mí como el Cristo, tú dejas de ser Simón, el hijo de Jonás, y tú pasas a ser Pedro. Es decir, tú pasas a tener una nueva identidad. Ya no eres el Pedro, ya no eres el Simón, ya no eres el Jonás. Como ya yo no soy el hijo del carpintero, el Jesús, sino yo soy el Cristo, tú dejas de ser ese Simón, hijo de Jonás, y tú pasas a ser una roca firme, una roca fuerte. Tú eres Pedro, y sobre lo que tú has declarado, yo voy a edificar la iglesia. La iglesia va a ser edificada sobre que Jesús es el Cristo. Entonces, si la iglesia es edificada sobre eso, ¿cuál es el resultado de esa edificación? Cuando nosotros vamos a Lucas, al capítulo número 10, específicamente, el versículo número 19, dice: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero cuando dice yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, nosotros tenemos que revisar el contexto. Porque si yo les digo ahorita, aquí en Villa Epifania, donde estamos, muchachos, al terminar el culto nos vamos para la montaña, vamos a Casa Chigüire, pero le doy potestad sobre serpientes y escorpiones, ya ustedes saben de qué estoy hablando. Está hablando de los animales, porque está diciendo que nos vamos a la montaña, que vamos allá a Casa Chigüire, y nos está diciendo: bueno, ustedes tienen autoridad sobre las serpientes y los escorpiones. Pero aquí Jesús no estaba diciendo a los discípulos que iban a un zoológico. Tampoco le estaba diciendo a los discípulos: nos vamos para el África. Ni le estaba diciendo a los discípulos: nos vamos a la montaña Casachigüire. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El verso 18 le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un... Entonces el contexto es demonios y Satanás. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces es un lenguaje del mundo espiritual maligno. Esa potestad que nos dio sobre serpientes y escorpiones es demonios y espíritus inmundos. Es todo lo que representa las tinieblas. Pero también le dice: no solamente te doy la potestad sobre la serpiente y los escorpiones, sino sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Lamentablemente vemos en las iglesias como hay gente que dice: lo que pasa es que no era cualquier demonio, era un principado. ¿Cómo así? No, este no sale tan fácil, este es una potestad. Señores, la Biblia dice:
principados, potestades, escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, nada te puede dañar. Entonces ya empieza Dios a darle identidad a la iglesia y ya empieza el Señor a decirnos, nada te puede dañar. Ahora, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo número 1 y comienzo con el mensaje expositivo, ¿qué vas a hacer, pastor? Voy a leer y Dios nos va a dar interpretación. Eso es un mensaje positivo. Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los saluda y le dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero decirles que ustedes son benditos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, verbo en pasado, es un hecho. No dice que nos bendecirá, no dice que nos está bendiciendo, dice bendijo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué lo hizo? Verso 4, porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces ya entiendo, el verbo bendijo va con antes de la fundación del mundo. Entonces, como nos escogió antes de la fundación del mundo, lo hizo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es según el puro afecto de la voluntad de Dios. No hay intervención humana. Él nos escogió antes de la fundación del mundo y Él lo hace por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que por el puro afecto de su voluntad nos escoge y después nos acepta. Y dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Es por su voluntad, es por su afecto, es por su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Ya es afecto, ya es voluntad, ya es su gracia, ya es que a Él le plació, es por su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vean cómo Pablo le va hablando a Éfeso, pero le va diciendo, es por Él, es por su gracia, es por su afecto, es por su voluntad, es por su beneplácito, es porque se agradó a sí mismo hacerlo. O sea, nos tiene atado de manos, nosotros no hicimos nada, hasta los momentos. Y ese beneplácito, esa sabiduría y esa inteligencia, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que reunir todas las cosas en Cristo. Todo esto es porque a Él le plació, le agradó, quiso, es su beneplácito, es su voluntad, se agradó a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles? Las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Oído, le voy a reunir en un tiempo, en una dispensación, voy a reunir todas las cosas por mi afecto, por mi voluntad, por mi gracia, porque a mí me plació. Voy a reunir en una dispensación todas las cosas. ¿Cuáles? Las que están arriba y las que están abajo. Y se las voy a dar ¿a quién? A Cristo. Pero como ustedes, iglesia, fueron escogidos antes de la fundación del mundo, ustedes van a ser herederos de eso. 10. Voy a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las que están arriba y las que están abajo en la tierra. En Él, asimismo, vamos a tener herencia, porque fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sigue siendo por Él, a fin
de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque estas son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de una posición ya adquirida. ¿Para qué? Para que lo alabemos, porque todo está en Él. Por esta causa, ¿cuál causa? De que reunió todas las cosas en Él, de que nos las entregó a nosotros, de que fuimos predestinados. Entonces, por esta causa, también yo, que he oído de la fe que está en ustedes, la que han puesto en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo, no ceso, no me detengo de dar gracias por vosotros, porque hago memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué, viejo? ¿Para qué tú estás orando si ya nos revelaste que nos salvaste? Que es por el puro afecto de su voluntad, que es por su beneplácito, que es porque a Él le agradó. Y ahora que también oyes que nosotros tenemos fe en Cristo, ¿por qué oras por nosotros? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de gloria, os dé no un característica, os dé no un, sino la característica, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, porque ahora oro es para que ustedes lo conozcan. Y los ojos, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ustedes sean capaces, para que sepáis primero cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de esa herencia que les estaba diciendo en los versículos arriba, que cuando todas las cosas fueron reunidas en Él, las de arriba y las de abajo, a ustedes lo hicieron heredero. Pero yo ahora oro para que ustedes entiendan eso, para que ustedes sean capaces de entender, para que los ojos se les alumbren. Óigame, las riquezas de su gloria en los santos. Pero también oro para que sepan cuál es la supereminente grandeza, verso 19, de su poder, el de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oído, según la operación de ese poder de su fuerza, que está en nosotros pero opera en Él. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué lo sentó, iglesia? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, ahí nombre es autoridad, sobre toda autoridad que se nombra, pero no solo en este siglo, sino también en el 2020 cuando salga el COVID. Así lo dice mi versión, la de ustedes dice, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, las autoridades sobre las que Cristo fue sentado es sobre todo trono, sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, pero de paso, por si se me escapa alguna, entonces sobre todo nombre que se nombra ahorita y cuando venga. Él está sentado sobre todo. Él es autoridad sobre todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, yo me lo imagino, él solo en la piñata de Dios. Dios dándole palo a la piñata y Cristo haciéndole así a todo lo que salía, principados, potestades. Y cuando iban cayendo los principados y las potestades de la piñata de Dios, él con los pies lo fue agarrando todo y todo lo tenía ahí bajo los pies. Entonces llegó el Hijo, llegó la iglesia,
dice el verso 22. Y después que sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que cuando llegó a la iglesia, él les dijo, miren, de todo lo que mi papá soltó en la piñata, todo lo tengo aquí mismo, aquí lo tengo bajo mis pies. Y abrió los pies y ¡rum! Iglesia, tomen. Yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo. Si a mí todo me lo dieron y está bajo mi potestad, como ustedes son mi cuerpo, ustedes están bajo mi potestad. Porque yo quiero que tú entiendas esto. Sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Aló? Ahora, cuando tú vas a Colosenses capítulo 1, porque es expositivo el mensaje, ya no es a Efesios, ahora es a Colosas, pero es la iglesia del Señor. El verso 3 dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, que es nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿a quién oímos? A este ministro de ustedes, Epafras, que él nos habló a nosotros. Wow, en Colosenses hay un amor de Dios en esos hermanos terribles. Entonces, como él ya me comunicó eso a mí, por lo cual ahora nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Pero pareciera que estuvieras leyendo Efesios. O sea, es que el apóstol Pablo, cuando se enteraba que alguien era iglesia, que alguien había recibido a Cristo por la fe, inmediatamente el apóstol Pablo empezaba a orar. Sí. Esa es mi oración de hace más de 15 años. Yo tampoco, Andrés Noguera, ceso de orar. Y dice el versículo, no cesamos de orar por vosotros. Verso 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. Lo mismo de Efesios, es que cuando oro es para que se os les dé espíritu de conocimiento, de sabiduría e inteligencia en el conocimiento de Él, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo doy gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de las potestades de las tinieblas. ¿Nos librará? ¿Nos está librando? Nos libró. Nos libró y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Señores, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles
o sean invisibles, sean tronos o sean principados, o sean dominios o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este hombre, cada vez que agarraba a Cristo y lo ponía allá arriba, agarra esto en el espíritu, oro para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos. Cada vez que Pablo escribía y exaltaba a Cristo y lo ponía aquí sobre todo, después que lo llegaba allá arriba, a donde puede llegar la cabeza, agarraba y decía, y ustedes son pácata el cuerpo. Vean la iluminación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, que también erais en otro tiempo extraños, que eras en otro tiempo enemigos en vuestra mente, y que hacías malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, y los reconcilió por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que es la predicación de la verdad, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho un ministro, dice Pablo. Ahora, entendiendo esto, yo me gozo. Y yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Y yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Por eso es que le dice, esto lo sufro por ustedes, por las aflicciones de Cristo, de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, para que ahora que se ha manifestado, dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ya va, perdón. Tú nos estás anunciando, nos exhortas y nos amonestas y nos enseñas con toda sabiduría que ese misterio que está escondido en Cristo es presentarlos en Él a todo hombre perfecto. ¿Para qué? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por favor, hermanos, Colosenses capítulo 2, porque esto no termina aquí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha yo sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el apóstol Pablo, para que ustedes sean consolados en sus corazones,
para que ustedes estén unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ya vamos a ver cuál es ese misterio, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, porque estaba preso, no obstante en espíritu yo estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. O sea, no pierdan ese primer amor de cuando lo recibieron. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Verso 8, Colosenses 2. Mira que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no lo hacen según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se lo vuelve a repetir por segunda vez. Pero ¿por qué no quiero que nadie engañe? Porque van a ser sutiles. Y ustedes en Cristo, verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya en Él, iglesia, estáis completos, porque Él es la cabeza de todo. Entonces, mosca con el engaño. Y si nos vienen a hablar de la circuncisión, verso 11, en Él también fuiste circuncidado. Mosca con las sutilezas, mosca con las falsas filosofías, mosca con las astucias de los hombres, porque en Él estáis completos. En Él fuiste circuncidado, y con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Óigame eso, el cuerpo pecaminoso. No el espíritu, porque ahí ya están justificados. Pero el cuerpo, las obras de pecado, fueron echadas. Ese cuerpo fue echado. ¿Está viendo? Y dice, fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y este hombre cierra y dice, y a vosotros que estabais muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos, perdonándoles todos los obras, las pasadas, las presentes y las por venir fueron perdonadas. Y el acta de los decretos la anuló. ¿Cuál acta de los decretos? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, anulando esa ley que decía el que pecaba le pasaba esto, el que pecara le pasara aquello, al que pecaba le pasaba lo otro. Esa acta de decretos contra nosotros la anula y la clava en la cruz. Y despoja a los principados y a las potestades, es decir, a las autoridades que ejercían lo que decía el acta de los decretos, las despoja y las exhibe públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Ustedes están viendo la libertad que nos está dando en Cristo? No libertinaje, la libertad que nos está dando en Cristo. Entonces, como somos el cuerpo de la cabeza que fue puesta sobre todo, por tanto,
si logran entender esto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces nadie os prive. ¿Sabe qué significa os prive? Nadie les prohíba, nadie os prive, epa, no me detenga, porque usted no puede pasar por ahí, usted no puede hacer esto, usted no se puede poner ese pantalón, usted no se puede poner esa cartera, usted no se puede maquillar, usted no puede hacer esto, ya va. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, que es el Señor, en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. ¿Dónde estoy? Verso. Y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Los que le acabo de decir: no coman, no beban, no manejen, guarden el día tal, fiestas. Pero si habéis muerto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometes a preceptos? ¿A cuáles? El 21. Tales como no manejen, no gustes, no toques. O sea, porque tú te estás prohibiendo de eso. ¿Es que tú le das culto al mundo? ¿O tú le das culto a Dios? O yo le doy culto a Dios. Entonces yo me prohíbo, es lo que Él me pide. No odies. No blasfemes. No mientas. De eso sí me privo. Pero de comerme algo. De tomarme algo. De que no voy a comer morcilla, que no voy a comer cochino, que no voy a comer lumpia, porque... Estoy poniendo un ejemplo. O sea, te vas a privar de eso, entonces tú vives en los rudimentos del mundo. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Y saben algo? Dice el apóstol. Y tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pastor, explícame eso. No tiene valor para los apetitos de la carne. No, porque si fuera que la morcilla es la que te provoca el odio, quítate la morcilla y se resuelve el problema del odio. Pero si dejas de comer eso, siguen los apetitos de la carne. Eso, lo que tienes culto voluntario, pero nada sirve para el apetito de la carne. Entonces, tú estás comiendo mucha pizza y eso provoca fornicación. Bájale el queso mozzarella. Ah, bueno, si eso me ayuda al apetito de la carne, dejo de comer, dejo de beber, dejo de manejar. Efesios 3. Me quedan 2 y terminamos. Efesios capítulo 3. Qué bello es un mensaje positivo, ¿verdad? Donde no habla el hombre, sino habla el Señor. Vamos a retomar. Hagan memoria del 1 y de Colosenses 1 y 2. Y Pablo cuando entra en el 3, porque Pablo viene diciéndole, hay un misterio que yo tengo, hay un misterio que se me reveló. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo escribí brevemente, capítulo 1. Leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No necesito filasterias, no necesito chivas, no necesito decirle Yahweh, no necesito tener sangre judía. Los gentiles somos tan coherederos como ellos por el Evangelio en Cristo. Ustedes son hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Verso 6. Somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y de paso copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Dice Pablo, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación de este misterio que estuvo escondido en los siglos en Dios, que fue el que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios. Yo tengo que tomar agua, consígame agua. Hermano, lo que viene me explota los tapones cada vez que lo leo, cada vez que lo comparto. Gracias, pastor. Ustedes que nos están viendo y nos están oyendo. Gracias, pastor Héctor. Hermano, óigame esto. Dice el verso 10. A mí es que se me dio la gracia de aclarar la dispensación del misterio de todos los siglos que estuvo escondido. Una, son coherederos los gentiles de la gracia de Dios, pero voy a seguir aclarando y revelando el misterio para que la multiforme sabiduría de Dios, pero la multiforme sabiduría de Dios, o sea que Dios es sabio de muchas formas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora en esta dispensación dada a conocer por medio de a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Oye, por ahí vino un ángel que me querría revelar ese ángel. Ya va. ¿Tú eres iglesia? Sí. En este tiempo, la multiforme sabiduría de Dios la tiene la iglesia para dársela a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos no te pueden venir a revelar nada de Dios porque a ti te escogió Cristo. Tú estás en Cristo estás completo. Y Pablo oró para que tuvieras espíritu de sabiduría, de inteligencia en el conocimiento de Él. Entonces eres tú el que tienes que revelarle la multiforme sabiduría de Dios. Ellos allá arriba no entienden. Óigame, para que nosotros, la iglesia, se la dé a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso yo les pido, no desmayen a causa de mis tribulaciones. O sea, ¿qué les pasa? No se enluchen si yo estoy preso, les estaba diciendo Pablo. No se tribulen por eso. O sea, no, pónganse a revelarle a los principados, a las potestades, quién es el Dios al que yo les sirvo. De mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomó
todo nombre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Recuerdan el mensaje del pastor Oliver ayer? Ahí, en esa unicidad. Yo oro para que ustedes sean fortalecidos con el poder en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El espiritual. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Recuerdan los distintivos? El con, en el manual, la unicidad. Y seáis plenamente capaces de comprender, pero con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Que ustedes puedan conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Wow, Dios. Entren confiadamente, pasen, fueron redimidos, fueron limpios, en Él están completos. Quítense las obras muertas, pasen. Ustedes son los que tienen que darle a conocer a los principados de las potestades de las cosas. Es más, hasta donde les llegue el conocimiento de su amor, está más arriba. Eso excede, el amor de Dios excede. Cuando tú le dices a Dios, yo sé cuánto tú me amas, Dios te dice, no. Tú sabes cuánto yo te amo, pero ahí excedo un poquito más. Hebreos 10. Termino mi mensaje. Nos vamos para Caracas. Santo. Son dos sentimientos encontrados, ¿verdad? Te quieres ir porque tienes seres queridos allá, todo. Y ahora dices, oye, pero es que esos manjares que hemos comido. Hablo del manjar de arriba y el del comedor también. ¿Cuántos se gozaron con ese pescado anoche? Eso estaba glorioso. Yo no como empanada con papa, pero bueno, me comí una. Pero gloria a Dios. Agarré esto, hermano. Si usted lo que yo dije ahorita no lo pudo agarrar, pero usted agarra esto, usted se ve en victoria, igualito. O sea, si usted se voltea y le dice al hermano que tiene al lado, yo no entendí Efesios 1, 3 ni Colosenses 1 y 2, pero Hebreos 10 lo agarré completico. Usted se ve en victoria. Hebreos 10 es positivo, porque la ley, Hebreos 10 es continuación de Hebreos 7, 8 y 9. 7, ¿quién es Melquisedec? 8, Dios sustituyó al sacerdocio de Aarón por el de Melquisedec, que es Cristo, para que pudiera entrar al lugar santo, el de arriba, y ofrecer el sacrificio. 9 es, ya Dios no quiere el sacerdocio levítico. Ese es el contexto. Cuando el autor de los Hebreos, que se cree que es Pablo, entra al capítulo 10, dice, porque la ley tenía sombra de los bienes venideros. Pero no era la imagen misma de las cosas. O sea que la ley de Moisés era una sombra, sí. Porque nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía. Porque el sacerdote entraba con el animal, ofrecía el sacrificio, pero la persona seguía con el pecado. Entonces no los podía hacer perfectos a los que se acercaban. Porque si fuese así, el 2, entonces de otra manera cesarían de ofrecerse. Lo voy a decir de otra manera. Doctor, opéreme de la vesícula. Ya te operé.
Pero vuélvame a operar. Es que ya te la quité. Pero ¿será que me puedes quitar la vesícula? Ya te la quité. O sea, es como que había una medicina donde todos los años te operaban la vesícula. ¿Pero cuál vesícula? Si ya te la operaron, ya te la quitaron, ¿para qué vas a volver a operar? O sea, si estos sacrificios me quitaban el pecado, ¿para qué voy a volver a ir otra vez al año? Y dice Pablo, perdón, el autor, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, entonces ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos que practican este culto, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque era la sangre de los toros y de los machos cabríos que no podían quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, dicen los salmos. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, dice Cristo. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, la ley, para que establezcas lo segundo, la gracia. Lo último, perdón. No dice lo segundo, porque si no diera lugar al tercero. Lo último. En esta voluntad. Mira lo que le dice el autor a los hebreos. Porque los hebreos eran judíos que estaban acostumbrados a sacrificar a la ley. Entonces el autor le dice, en esta voluntad, en que Dios no quería holocausto, en que Dios no quería sacrificio, en que esto es sombra de lo que habría de venir. Chicos, en esta voluntad ustedes son santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente, y vuelvo a memoria, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. ¿Recuerdan Colosenses? Porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Puede repetir conmigo esa palabra? Perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, Jeremías 33. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, estaba profetizado Hebreos, y añade, y nunca más me acordaré de sus, ¿está en singular o en plural? Nunca más me acordaré de sus obras, ni de sus transgresiones. Y dice, pues donde hay remisión, o sea, donde se quitan, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de vuestra conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, la fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¡Pum! Y aquí viene la guinda del pastel. Aquí es donde los religiosos dicen, ajá, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces una horrenda expectación de juicio es lo que te viene. Yo no puedo sacar esto del contexto. Eso es una irresponsabilidad de todo expositor. El que entiende las reglas de interpretación sabe que lo que este hombre va a seguir diciendo aquí tiene que ver con la ilación de lo que él viene hablando. Entonces vamos a leerlo como lo leían los religiosos y ahora lo vamos a leer con la iluminación de la palabra. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo del Hombre y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El que peque se va para el infierno. ¿O no lo oyeron? Pero es eso. Porque el autor viene diciendo, señores, ya ustedes fueron santificados. Señores, ya ustedes fueron perdonados. Señor, la sangre de los machos cabríos no servía porque todos los años había que ofrecerla. Porque día tras día el sacerdote tenía que presentarse en las figuras y en las sombras del venidero, del real. Y este ofrecía todo el tiempo sacrificio. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Pero si ahora vienen y pecan voluntariamente después que han recibido el conocimiento de la verdad del Evangelio, de que Cristo nos hizo perfectos, ¿qué es pecar voluntariamente? Era que el judío, el hebreo, cuando recibía a Cristo, como no entendía lo que Dios había hecho en él y pecaba, iba y agarraba un cordero y agarraba un animal y lo iba a ofrecer otra vez en sacrificio. Entonces el apóstol le dice, pero si ustedes hacen eso, pecan voluntariamente. Porque ya ustedes recibieron el conocimiento de la verdad. Y si ustedes hacen eso, quiere decir que el sacrificio de Cristo no tuvo valor. Entonces, si para ustedes el sacrificio no tuvo valor, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el que es verdadero, ustedes no lo reciben. Porque si el verdadero sacrificio de Cristo, que es el que los limpió, y les vengo diciendo que los hizo perfectos para siempre, los santificados en su nombre, si ese para ustedes no los hace limpios, pues ya no queda más sacrificio. No, tiene que venir Cristo volumen 2. No. Eso es lo que les está diciendo. Y les dice, si no aceptan el de Cristo, que es el último, es el verdadero, no es el hecho por hombre, no es el del santuario de la tierra, es el de arriba, y ustedes se siguen sintiendo pecadores, yo quiero decirles, verso 27, que una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los que adversan esta revelación que estoy diciendo, dice el apóstol. Porque les recuerdo para ustedes, voy a hablarles en su lenguaje, porque si ustedes que violan la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 se tienen que morir irreprensiblemente, entonces ¿cuánto mayor castigo ustedes piensan que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue pasado, ya fue santificado? Pero ya va, porque estoy teniendo por inmunda la sangre de Cristo en la que fui santificado. Porque te estás yendo otra vez a pecar voluntariamente ofreciendo sacrificio. Al ofrecer el sacrificio, estás dando por inmunda la sangre del Hijo de Dios.
O sea, estás poniendo la sangre del Hijo de Dios en el nivel de la sangre de los toros, que esa sí era inmunda. Pero al toro no le importaba si al otro día iba y ofrecías la vaca. Pero a Cristo, que te limpió, en la cual te santificó ya, ¿cómo vas a ir a ofrecer ahora un becerro? O sea, que es más poderoso el becerro que la sangre de Cristo. No, me estás pisoteando al Hijo del Hombre y me estás poniendo por inmunda la sangre de ese pacto en la cual ya fuiste santificado, y de paso estás haciendo ofrenda al Espíritu de gracia, porque todo esto es un regalo. Dios mío. Pastor, confírmeme eso. Pues conociendo al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa te es caer en manos del Dios vivo. Traigan a memoria los días pasados, en las cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Acuérdense de los presos, también os compadecisteis, y el despojo de vuestras bienes sufriste con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. ¿Qué es lo que está pasando? Que los hebreos habrían creído en Cristo, pero como Cristo no venía y pasaba un año, y en el año que pasaba pecaban, los tipos estaban, oye, pero no viene, ya yo no aguanto el pecado en mí, ¿será que hoy sacrificó animal? Y Pablo le dice, no lo hagan, no afrenten al Espíritu de gracia, no pongan por inmunda la sangre del Cordero. Viejo, pero es que tú dijiste que venía y se ha demorado, y ya tengo 5 años, y siento que, no, es que esto es por gracia, no ofrezcas sacrificio, mantente firme en la fe. El justo vive por la fe, no retrocedas. ¿Saben algo? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdernos, de retrocedernos, de volver ahora a la ley de los sacrificios de los animales. Porque si volvimos ahí es porque nunca realmente creímos en Él. Nunca creímos que esa sangre nos limpió y estamos perdidos. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Yo creí hace 32 años. Hace 26 años me confundí con la fecha de matrimonio. Bueno, es que eso fue como un regalo para mí también. Es por eso que me confundo. Creí hace 26 años, esto se me reveló a los 4, a los 5 años. Me dieron palo, me dijeron sobador de pecado, salvo siempre salvo, eres un hereje, eres un endemoniado. No importa lo que me decían. Me gozaba cada vez que me decían esto. No sé cuándo Él va a venir. No sé cuánto demore. Pero mi oración, y lo compartía con Jonathan, con su esposa, con su mamá, es que esto que este hombre se le reveló, esta seguridad, pueda estar en cada uno de nosotros. Porque le voy a decir algo, cuando usted está seguro de lo que Cristo hizo, es, y de lo que ahora usted es en Él, no hay pecado que lo detenga. Ya usted no se deleite en el pecado. Usted dice, no, esto es demasiada gracia. Esto es demasiada gracia. Esto es demasiado favor, esto es demasiado amor. Por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios, a los colosenses, es que esto que les estoy diciendo excede a todo conocimiento. Nosotros no pisoteamos al Hijo del Hombre.
Nosotros no tenemos que ir a ayunar para sacrificio. Ayunamos por motivo correcto porque nos apartamos con el Señor. Nosotros oramos con motivos correctos para ser guiados por el Espíritu. Pero yo quiero decirle a los que me ven, a los que me oyen, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Si tú pecas, Dios te ama igual. Y si tú no pecas, Dios te ama igual. El problema del pecado no es por salvación. El problema del pecado es que das mal testimonio, que cercenas bendiciones, que te sientes señalado y acusado por el enemigo, que eso contrista al espíritu porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. El problema del pecado, de cometer obras de pecado, es otra, pero tu justicia nada te la cercena. Esa es la mejor identidad que puede tener la iglesia del Señor. A nosotros se nos dio la bendición de revelarle al mundo espiritual la supereminente grandeza del conocimiento de Dios, el poder que actúa en Dios, la bendición que está en Dios, la sabiduría que está en Dios. Yo se lo tengo que decir, es a ellos. Todo Cristo lo puso bajo sus pies y se lo entregó a la iglesia. No hay principado, no hay potestad, no hay dominio, no hay trono, no hay infierno que pueda venir a destruir tu vida si tú estás firme en la roca que es Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde puestos de pie.